Hola a todos. En esta clase vamos a comenzar a trabajar con un nuevo tipo de movimiento, ¿sí? Para poder comenzar justamente vamos a retomar un poquito algunas características que vimos del MRU, ¿sí? Que es un movimiento que estuvimos trabajando hasta ahora. Y vamos a hacer una especie de comparación con las características que presenta este nuevo movimiento. Vamos a ver qué tienen en común y qué es lo que cambia, ¿sí? Entonces, sabemos que un objeto que se mueve con MRU va a tener una trayectoria en línea recta, ¿sí? Su velocidad va a ser constante, es decir, no va a variar, siempre se va a mover con la misma velocidad en cualquier instante de tiempo y que no va a tener aceleración, ¿sí? Ahora, el nuevo tipo de movimiento que vamos a empezar a trabajar se llama MRUV, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Esas son las siglas, eso es el nombre de este nuevo tipo de movimiento. ¿Cuáles son las características de este movimiento? La primera la comparte con el MRU, ¿sí? Que es que la trayectoria va a ser en línea recta, ¿sí? Seguimos trabajando con objetos que se mueven con trayectorias rectas, ¿sí? Entonces eso lo comparte con el MRU. Algo que no va a compartir es el que la velocidad va a variar en este caso, ¿sí? En el MRU dijimos que era constante. En el MRUV la velocidad varía, por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque acá la velocidad deja de ser constante y pasa a variar. Es decir, el objeto se puede, por ejemplo, estar moviendo a 10 metros por segundo y pisar el acelerador y aumentar su velocidad a 12 metros por segundo. O puede pisar el freno y disminuir su velocidad a 8 metros por segundo. ¿Sí? O sea, no va a ser constante esta velocidad. Va a ir variando dependiendo de un montón de cosas. Bien. Y ahí, con lo que acabo de explicar, di como una pista de cuál es la otra característica. La otra característica es que sí va a tener aceleración con este tipo de movimiento vamos a tener aceleración. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con un ejemplo. En este caso tenemos un gráfico, en donde tenemos en el eje de las X representados los tiempos, ¿sí? Los instantes, y en el eje de Y tenemos graficado las velocidades. Entonces, si observamos este móvil, desde que parte hasta los 4 segundos, ¿sí? Se mueve con una velocidad constante. ¿Por qué es constante? Porque la velocidad desde el instante en que parte hasta que pasan 4 segundos, es 4 metros por segundo su velocidad, no varía. Por lo tanto, este trámite de acá, podemos decir que este móvil se movió con el movimiento rectilíneo uniforme, con MRU. Bien, pero acá sucede algo, en el instante 4. La velocidad empieza a aumentar, ¿sí? ¿Cómo sé que aumenta? Y porque a medida que va pasando el tiempo, mi velocidad va siendo mayor. ¿Sí? Por ejemplo, a los 8 segundos tengo una velocidad de 8 metros por segundo. A los 10 segundos tengo una velocidad de 10 metros por segundo. La velocidad va variando y va aumentando. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que a mí me determina si mi velocidad aumenta o disminuye? O sea, decir, ¿cómo yo sé cuándo la velocidad aumenta y cuándo la velocidad disminuye si no tengo el gráfico? Lo que a mí me va a determinar eso es el signo de mi aceleración. ¿Sí? Si yo tengo una aceleración positiva, significa que ese objeto está aumentando la velocidad, está acelerando. ¿Sí? Ahora, si pasa como en el tercer tramo, ¿sí? A partir de los 10 segundos, nosotros vemos que empieza a disminuir la velocidad. Es decir, a los 12 segundos va a tener 6 metros por segundo de velocidad, cuando a los 10 tenía 10 metros por segundo. Por lo tanto, quiere decir que a partir de los 10 segundos esta velocidad empieza a disminuir. En el gráfico lo vemos porque el gráfico empieza a bajar. Bien, si no tuviésemos el gráfico, lo podríamos ver con el signo de la aceleración. Cuando la aceleración sea negativa, significa que el objeto va a desacelerar, es decir, que va a disminuir su velocidad. ¿Sí? Entonces, cuestiones importantes con el MRV. Después, obviamente, vamos a profundizar mucho más en este movimiento, pero en líneas generales es muy importante saber que la trayectoria sigue siendo en línea recta, que la velocidad va a variar, es decir, va a aumentar o va a disminuir, ¿sí? No va a ser más constante, y que tiene una aceleración. ¿Qué nos dice la aceleración? ¿Cuánto va a variar esa velocidad? ¿Sí?
Entonces, si nuestra aceleración es positiva, nos va a decir que nuestra velocidad va a variar aumentando, es decir, va a ir en crecimiento, cada vez vamos a ir más rápido. En cambio, si mi aceleración es negativa, lo que me está diciendo es que lo que está haciendo mi móvil es disminuyendo su velocidad. Va a variar la velocidad hacia abajo, va a disminuir. ¿Sí? Comúnmente le decimos frenar. ¿Sí? En la vida cotidiana acá se le dice desacelera. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Era una pequeña introducción para que ustedes vayan interiorizándose con este nuevo tipo de movimiento. La clase que viene vamos a profundizar más en cada, o sea, en este movimiento y en cada una de sus características. Bueno, espero que hayan entendido la explicación, hayan entendido la comparación entre el MRU y el MRV. Y cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me lo pueden hacer por Classroom o en las reuniones por Meet. ¿Sí? Les mando un saludo a todos.